Mi gente, les traigo una nueva clase ahora y en esta clase de inglés vamos a estudiar el do y el dos. Estos dos nos ayudan a formar la oración para preguntar. Mire, aquí está el signo de interrogación, o sea, el question mark. Lo que tenemos que conocer es dónde podemos usar do y dónde podemos usar dos. El do y el dos van al principio de la pregunta. Por ejemplo, mire, aquí lo tenemos con el we. Mire, esto es we. We, nosotros. Mire, nosotros. Este es el we. Entonces, ¿cómo vamos a decir acá? Do we have work? ¿Tenemos trabajo? Estamos usando do y estamos usando el pronombre we, nosotros, ¿verdad? Es un pronombre plural. Entonces, mire, do we have work? En español, ¿tenemos trabajo? Ahora vamos a usar el dos. Mire, y aquí es donde tenemos que ver. Aquí el dos lo usamos con el he. El he es una persona, es él. Mire, él. Entonces, el he es una persona y para preguntar de él, en este caso vamos a decir, does he has work? ¿Él tiene trabajo? Luego nos vamos a ir acá abajo y usamos el tú, el you. Mire, you en inglés y en español sería tú. Entonces, aquí usamos el do, porque el you es singular y puede ser plural. Entonces, ese lo podemos usar de las dos formas, ¿verdad? Pero siempre tenemos que saber que cuando vamos a preguntar, tenemos que usar do, ¿verdad? Para preguntar. Lo tenemos que usar como que fuera un plural. Por ejemplo, aquí decimos, do you have work? ¿Tú tienes trabajo? Entonces, mi gente, esto es muy importante que nosotros conozcamos dónde usar el do y el dos. Por ejemplo, vamos a leerlo ahora y usted repita conmigo también la forma en que lo vamos a leer, porque la pronunciación es muy importante. Hay gente que sabe mucho inglés y la pronunciación, si no es buena, no es mala, pero necesita practicarla, ¿verdad? Entonces, vamos a leerlo y repítalo usted conmigo. Do we have work? ¿Tenemos trabajo? Does he has work? ¿Él tiene trabajo? Do you have work? ¿Tú tienes trabajo? Entonces, ya conocemos cómo y dónde tenemos que usar el do y el dos, ¿verdad? Muy importante que sepamos en qué pronombre vamos a usar el do y el dos para pregunta. Por ejemplo, si vamos a usar el do, siempre va a ser en plural. Do you, do they, do we. Si vamos a usar el dos es para singular. ¿Cuál es singular? I, you, he, she, it. Mi gente, algo muy importante. Mire, vamos a trabajar ahora en estas tres palabras. Mire, need, want, can. Need, necesito. Want, quiero. Can, puedo. Esas tres palabras son muy importantes porque con esas tres palabras y los pronombres podemos formar muchas oraciones que nos ayudan a preguntar, nos ayudan a decir qué buscamos, nos ayudan a decir qué queremos, nos ayudan a decir qué podemos hacer. Son muy importantes y lo más importante que esas tres palabras las podemos conjugar con los 8 pronombres independientemente si el pronombre es singular o plural.
Vamos a practicarlas y vamos a ver cómo podemos usar diferentes pronombres con esas tres palabras y estamos diciendo lo que nosotros ocupamos. Vamos a hacerlo. Vamos a usar primero el I y vamos a usar el can. Pronombre. Y luego decimos, I can drive. Yo puedo manejar carro. Y usamos el primer pronombre, que es I, yo. Entonces, si quisiéramos cambiar la misma oración con otro pronombre, vamos a ver cómo nos sale. Aquí, en vez de tener I, que es yo, usamos we. We, nosotros. Mire, aquí están los pronombres. En inglés y en español, we. Y estamos usando el mismo verbo de poder. Y vamos a decir, we can drive. Nosotros podemos, aquí cambiamos. Aquí vamos a cambiar poquito. En español cambia poquito, ok. Nosotros podemos manejar carro. En inglés, we can drive. Nosotros podemos manejar carro. Estamos nosotros diciendo que nosotros podemos manejar un carro. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Que estas palabras podemos usarlas, por ejemplo, el can lo podemos usar con los 8 pronombres. ¿Por qué? Porque esos 8 pronombres son personas. Nomás hay uno que es objeto, que sería este. Ese es el único pronombre que es un objeto. Entonces, cuando hablamos de una mesa, cuando hablamos de una silla, estamos hablando con ese pronombre tenemos que tratar de conjugar esa oración de un objeto o de un animal, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ahora una diferente y vamos a usar el one. Bueno, acá, como usamos un pronombre singular, hay una regla que la tenemos que conocer nosotros, que es en el singular, en el verbo. ¿Qué vamos a poner ahí? Mire, una S. Esa es la regla nomás, una S. Esa la tenemos que poner todo el tiempo en singular, en he, she, it. Tenemos que usar eso. Ahora vamos a decir, he wants a car. Él quiere un carro. Entonces, aquí estamos, mire, usando pronombre y luego estamos completando la oración. Y esta misma oración la vamos a conjugar con el pronombre they, que significa ellos, los que están allá lejos. Vamos a conjugarlo con eso. Y vamos a decir, they want a car. Ellos quieren un carro. Ok, mire, si se fija, they es un pronombre plural. Entonces, en el one, mire aquí, no necesita la S. ¿Por qué? Porque en plural no ocupamos poner una S, nomás en singular. Cuando usamos he en la pasada oración, usamos la S.
aquí como este es plural, es más de uno, son ellos. They want a car. Ellos quieren un carro. Entonces, mi gente, es muy importante esa regla de la S en pronombre singular, en el verbo. Justo después del verbo, este es el verbo. Este es el verbo. Want, el verbo de querer, de cuando usted quiere algo. I want the car, ¿verdad? Entonces, muy importante, el they, mire, lo podemos. Bueno, ahora vamos a usar ahora el need. Ok, aquí tenemos, mire, aquí tenemos need, mire, estamos usando el pronombre singular que nos referimos a objetos. En este caso, mire, nos referimos a unas nuevas llantas o a una llanta de un carro. Por ejemplo, aquí está el pronombre it y decimos it need new tires. Pero como estamos usando un pronombre singular, vamos a ponerle la regla de la S para que sea una gramática perfecta. It needs new tire. Él necesita nuevas llantas. Entonces, tenemos que saber cuando hablamos de it en pronombre, nos estamos refiriendo a un objeto, o sea, a un animal, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver it needs new tire. Él necesita nuevas llantas. Vamos a hacer una más y vamos a usar otro pronombre. En este caso vamos a usar she. Vamos a decir she need a car. Ella necesita un carro. Entonces, mi gente, aquí estamos haciendo el pronombre, usamos el pronombre she. Aquí está. Como es una tercera persona en los pronombres, vamos a poner la regla de la S acá. Justo adelante del verbo, ¿verdad? De acción, de necesito. Ahí lo vamos a poner. Mire, ahí está. She needs a car. Ella necesita un carro. Entonces, mi gente, ¿qué es lo muy importante aquí que tenemos que conocer? Es que los pronombres siempre van de la mano de esas oraciones del inglés básico. Si nosotros nos aprendemos, nos memorizamos los pronombres, siempre vamos a poder definir esas oraciones y hacer ese complemento de claridad, ¿verdad? Para que la otra persona que nos va a escuchar nos pueda entender. Porque el inglés tenemos, especialmente si vivimos aquí dentro de Estados Unidos, hay mucho inglés diferente. Cuando lo hablamos, cuando lo escribimos, nomás hay uno. El inglés no cambia cuando lo escribimos. Todo mundo, si sabe escribir inglés, siempre va a ser igual, ¿verdad? Pero cuando lo hablamos, hay diferentes ingleses. El inglés, cuando lo hablamos aquí dentro de Estados Unidos, sería como una guitarra, que lo hacemos sonar la guitarra, hacemos sonar el inglés en diferentes pronunciaciones, la guitarra en diferentes sonidos, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos hay diferentes sonidos de inglés, de diferente pronunciación, que eso se nos hace difícil de que nos entiendan las personas o que nosotros podamos explicar o entenderle a las personas también, ¿verdad? Porque siempre, por ejemplo,
yo soy de nacionalidad, soy hondureño. Entonces mi inglés siempre va a ser con una pronunciación latina y de Honduras. Una persona que viene de México trae su pronunciación mexicana, ¿verdad? Una gente que viene de el continente asiático va a traer su pronunciación también de asiático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos la idea, ¿verdad?, de la gramática y cómo conjugar, por ejemplo, queremos empezar a hablar inglés, los pronombres. Aprendamos los pronombres I, you, he, she, it, we, you, and they, y lo podemos distinguir singular, plural, en qué momento aplicarlo en la oración. Nosotros vamos a estar bien, ¿verdad? Ya después vamos a empezar a practicar los verbos. Hay un montón, hay miles de verbos, ¿verdad?, que podemos aprender, pero para aprendernos los verbos, primero hay que aprender los pronombres. Aprendamos los pronombres, podemos practicar los números. Realmente no ocupamos tanto los números, lo que ocupamos más, los pronombres, y saber en qué momento aplicarlos ahí, ¿verdad? Entonces yo los invito a que me sigan acompañando en esta clase, compartan esa clase. Debe de haber alguien más por ahí que ocupa estas clases, y de esa forma también seguimos creciendo esta clase que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, si esta clase es muy baja de nivel, compártasela a su abuela, compártasela a su suegra, a la vecina, y dígale, mira, te puede servir esta clase. Lo que queremos es ayudarle, ¿verdad?, para que cuando ella vaya al doctor y el doctor le pregunta una pregunta a él, por ejemplo, a ella, que ella tenga un conocimiento de cómo contestar, ¿verdad? Siempre que vamos a una cita al doctor, vamos a hablar de nuestra persona, vamos a hablar de nosotros. Entonces, yo soy I. Entonces, para contestarle algo al doctor, va a ser I am Aníbal Portillo, I am sick, estoy enfermo, I am headed, me duele la cabeza, o I am tired, estoy cansado. Siempre las respuestas que hacemos son de nosotros, ¿verdad? Entonces hay que practicar esto, hay que practicar los pronombres. Y nuevamente, muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por acompañarme a esta clase, y nos vemos para la próxima clase de vuelta. Muchas gracias.